Bueno, avanzando con la página 29, tienen actividades para que resuelvan ustedes solos, pero yo los voy a ir ayudando con algunas palabritas del lenguaje coloquial que no vimos en el video anterior. El punto 1, ustedes tienen todas estas oraciones, es decir, al ver palabras me doy cuenta que lo que me están dando es el lenguaje coloquial, ustedes lo tienen que pasar al lenguaje simbólico. Una vez que lo pasan al lenguaje simbólico, después resuelven, cuando sea posible, porque hay veces en las que no van a poder resolver. Entonces es importante que cumplan con la consigna. Primero, todo lo que me dice cada una de las palabras lo reemplazo por un símbolo. Después de que hice eso, de que tengo todo el lenguaje simbólico, resuelvo. No es resolver inmediatamente. Por ejemplo, el primero, la mitad de 30. Bueno, todos sabemos que la mitad de 30 es 15, pero no vale poner 15 solamente, porque ahí estoy resolviendo, pero me pide primero escribirlo en lenguaje simbólico. La mitad siempre quiere decir dividir por 2. Entonces el número que me están dando lo escribo primero y después lo divido por 2. Entonces ahí quedaría el lenguaje simbólico. La mitad de 30 es 30 dividido 2. Anoten también esa palabrita. Mitad siempre quiere decir el número que me dan, que si no lo conozco lo pongo con una letra, dividido 2. No vayan a escribir 2 dividido el número, porque al ser una división no cumple la propiedad conmutativa, entonces si cambio el orden no me da lo mismo. Esta cuenta sí la puedo resolver, entonces ahora sí pongo que 30 dividido 2 me da 15. Ahí hemos hecho el primero. El segundo es fácil porque dice la suma entre el doble de 3 y el doble de 5. La suma ya saben lo que es. Doble quiere decir multiplicar por 2. Entonces van a tener que primero escribir 2 por 3 o 3 por 2, 2 por 5 o 5 por 2 y entre esos números sumarlo. Pero tiene que estar escrita la suma, la multiplicación de 2 por 3 y la multiplicación de 2 por 5. Tiene que estar escrita todo lo que me dice esas palabritas. Bueno, el C también lo van a poder hacer porque ya conocen las palabras. Fíjense que el B y el C tienen las mismas palabras pero cambia el orden. Y al cambiar el orden también les tiene que cambiar a ustedes el orden en el lenguaje simbólico. Es decir, que si en el lenguaje coloquial una palabra cambia de lugar, en el lenguaje simbólico el símbolo también tiene que cambiar de lugar. Y probablemente cuando resuelva eso no vamos a llegar al mismo resultado. El otro dice, el doble de la suma entre 3 y 5, también ya saben lo que es doble, ya saben lo que es la suma. Entonces el B, el C y el D son muy parecidas las palabras, pero al cambiar el orden les va a cambiar el resultado. En el E dice el siguiente del opuesto de 7, ya saben que el opuesto era cambiarle el signo al número que me dan. El siguiente ya dijimos anteriormente que es sumarle 1. Y el anterior ya dijimos que era restarle 1. El cuadrado dijimos que era elevar a la 2. Acá aparece la palabrita mayor, ya dijimos anteriormente cómo se simbolizaba el mayor y cómo se simbolizaba el menor. No dice mayor igual, entonces al símbolo de mayor no le hago la rayita abajo. Acá sí dice cualquier número mayor o igual, entonces ahí sí tengo que escribir el mayor con la rayita abajo, pero dice menor, no dice menor igual, entonces al menor no le escribo la rayita abajo. El I dice cualquier par de números que sumen 10. Par me está haciendo referencia a 2 números, entonces tengo que escribir 2 números cualquiera que me sumen 10. Pero si no me aclara cuáles son esos 2 números, como dijimos anteriormente, tengo que usar letras. Entonces en el I podría poner, por ejemplo, X más Y igual 10. O cualquiera de 2 letras distintas que al sumarlos me dé 10. Y este es el caso en el que no se puede resolver. Por eso les decía anteriormente resolver cuando sea posible. Porque si a ustedes el lenguaje simbólico les queda con letras, no van a poder resolver. Entonces lo dejan expresado hasta ahí. En cambio en el primero, como no nos quedaron letras, sino que nos quedaron todos números, sí lo pudimos resolver. Y el último dice el producto,
El producto quiere decir multiplicación de un número y su consecutivo. Ya dijimos que consecutivo es lo mismo que decir siguiente, posterior, que es ese número, sumarle 1. En el punto 2 también es parecido porque les da la oración en lenguaje coloquial y ustedes tienen que marcar con una cruz cuál sería el lenguaje simbólico correcto. Los voy a ayudar un poquito con el B porque no vimos qué quiere decir cuando me dicen 3 números consecutivos. Consecutivos quiere decir que sean todos seguiditos, pero si yo les digo considerar los 3 números consecutivos del 2, bueno, ustedes me pueden decir el 2, el 3 y el 4. Pero si son números que no los conocemos, como acá no me está aclarando cuáles son esos números, lo tengo que escribir con letra. Para escribirlo con letra, siempre el primer número es esa letra sola. Por ejemplo, acá usa la letra M. Ese sería el primer número, sería como el 2 que les di de ejemplo. El consecutivo o el siguiente dijimos que era sumarle 1. Entonces escribo esa letra sumado 1. El otro consecutivo sería esa misma letra, pero ahora le sumo 2. Y así, a medida que me vayan pidiendo consecutivos, por ejemplo, si me piden otro consecutivo más, va a ser la misma letra sumado 3. Y así sucesivamente. Pero acá me están pidiendo la suma de 3 números consecutivos. Entonces el primero sería M. No se olviden siempre de considerar el primero solo, la letra sola. Este sería el primero, este sería el segundo y este sería el tercero. Y como me dice la suma de esos 3, y bueno, en el medio les tengo que agregar el más. Si me dijera la resta, ahí agregaría menos. Pero ojo que consecutivo siempre es sumarle 1. Lo otro que tengo que tener en cuenta es que, vieron que dijimos que M sería como el 2, entonces acá quedaría 2, 3 y 4. Esta parte, M más 1, hace referencia a todo un número. El M más 1 va a ser el consecutivo o el siguiente de M. Entonces lo tengo que poner entre paréntesis para aclarar que todo eso es un número. Lo mismo con el M más 2. Entonces ahí la opción correcta, fíjense ustedes cuál sería. En el caso del D, el producto entre dos números consecutivos, bueno, es lo mismo que les expliqué acá, nada más que ahora dice producto. Entonces en vez de una suma voy a escribir una multiplicación. Recuerden primero escribir el número solo y de ahí empezar a sacar el consecutivo. Y ese número que escribo solo ya cuenta como una vez. Bueno, el E no van a tener problema porque ya saben que mitad es dividir por 2, diferencia es restar y me está hablando de dos números que no conozco. En el 3, este ya es como una situación de la vida cotidiana cuando quiero sacar la edad de una persona. El enunciado dice que consideremos a la edad de Pedro como X. Entonces siempre la edad de Pedro, cada vez que aparezca la edad de Pedro la vamos a reemplazar por una X. Y todo lo demás es según las palabras que me diga. Por ejemplo, el primero dice la edad que Pedro tenía el año pasado. Si queremos irnos a un año hacia atrás, primero que la operación va a tener que ser una resta, porque estoy retrocediendo, me estoy yendo para atrás. Y como me está hablando de un año atrás, el año pasado, quiere decir que le voy a restar 1. Va a quedar la edad de Pedro, que es X, restado 1. Es como si quieren sacar la edad que ustedes tenían el año pasado. Y bueno, la edad que tienen actualmente le restan 1 y ahí se van a dar cuenta cuántos años tenían el año pasado. Ahora, ¿qué pasa si quieren sacar la edad de Pedro dentro del año que viene? O sea, ¿qué edad tendrá el año que viene? Y bueno, si la edad de Pedro es X, me está pidiendo un año siguiente. Entonces, en vez de restar, vamos a tener que sumar 1. La edad que Pedro tendrá dentro de 15 años. Me está hablando en un futuro, dentro de 15 años. Entonces, fíjense si la operación va a ser suma, resta. Y el último, la cantidad de años que faltan para que tenga 50. O sea que tenemos que llegar a que Pedro tenga 50 años. Por lo tanto, ahí me está hablando de un igual. ¿Y cuánto va a faltar para que llegue a 50 años? Les dejo para que ustedes piensen esos ejercicios que les han quedado para resolver.